«Abran la puerta ahora mismo o entramos a la fuerza». La voz retumbó en las paredes de la casa, fría, autoritaria y terriblemente real. No era un grito de producción, no era una broma de los compañeros, ni un juego estratégico más. Era el sonido inconfundible de unos puños golpeando la madera maciza de la entrada principal con una urgencia que helaba la sangre. Dentro, el silencio se rompió en 1000 pedazos. Kaeli dejó caer la copa de vino que sostenía y el líquido rojo se expandió por el suelo como una mancha de presagio. Kenny Rodríguez, que estaba sentado en el sofá cerca de la ventana, se puso de pie de un salto con los ojos desorbitados, mirando hacia la puerta como si esperara ver aparecer a un monstruo. Josh Martínez se llevó las manos a la cabeza, temblando visiblemente, mientras Fabio Agostini intentaba mantener la compostura, aunque su rostro había palidecido hasta perder todo color. Stefano Piccioni, siempre tan elegante y controlado, dio un paso atrás, chocando contra Celine Santos, quien soltó un gemido ahogado, cubriéndose la boca con ambas manos para no gritar. Yoridán Martínez, Curby Selma, Horacio Pancheri, Luis Coronel, Sandra Itzel y Verónica del Castillo se agruparon instintivamente en el centro de la sala, formando un círculo defensivo. Pero sus cuerpos temblaban, nadie sabía qué estaba pasando. Nadie entendía por qué la policía real con uniformes oficiales y placas brillantes, estaba parada al otro lado de la puerta que separaba su mundo de ficción de la realidad absoluta. El pánico no fue gradual, fue instantáneo, explosivo, total. La casa, ese lugar que habían aprendido a llamar hogar, se convirtió de repente en una jaula de cristal donde todos eran observados, juzgados y aparentemente acusados. Para entender cómo llegamos a este momento de terror absoluto, tenemos que retroceder unas horas, incluso días, porque la tensión no nació de la nada. La atmósfera en la casa de los famosos 6 ya estaba cargada de electricidad estática, esa sensación pesada que precede a la tormenta. Todo comenzó con una discusión aparentemente trivial en la cocina, pero que rápidamente escaló hasta convertirse en algo mucho más oscuro y peligroso. Horacio Pancheri, conocido por su temperamento fuerte y su falta de filtros cuando se siente acorralado, había tenido un enfrentamiento verbal muy fuerte con Verónica del Castillo. Verónica, siempre calculadora y fría, había hecho comentarios sobre la lealtad de Horacio, insinuando que estaba jugando sucio con las alianzas y traicionando la confianza de sus compañeros más cercanos. Horacio, furioso, había respondido con agresividad, levantando la voz y acercándose demasiado al espacio personal de Verónica, lo que provocó que ella retrocediera con miedo genuino, no actuado. Ese momento fue captado por todas las cámaras, pero lo que nadie sabía, ni siquiera los productores fuera de la casa, es que la situación no terminó ahí. Mientras el resto de los habitantes dormían o fingían hacerlo, Horacio Pancheri se quedó despierto, consumido por la rabia y la paranoia. Comenzó a revisar las pertenencias de los demás, buscando pruebas de conspiraciones, moviendo cosas, creando caos silencioso. Fue entonces cuando encontró algo que no debía haber encontrado. En la habitación compartida por las mujeres, específicamente entre las cosas de Sandra Itzel, Horacio descubrió un teléfono celular antiguo, uno que no estaba registrado en el sistema de seguridad de la producción. Al principio pensó que era un error, un objeto olvidado, pero al encenderlo vio mensajes. Mensajes que parecían coordinar acciones fuera de la casa, mensajes que hablaban de dinero, de amenazas y de una denuncia formal que se estaba preparando contra uno de los participantes. Horacio, cegado por su deseo de poder y venganza, no buscó ayuda ni habló con los productores. En su lugar, decidió usar esa información como arma. Se acercó a Kenny Rodríguez y a Josh Martínez, mostrándoles el teléfono y leyéndoles fragmentos de los mensajes, distorsionando la verdad para sembrar el miedo y la discordia. Les hizo creer que alguien dentro de la casa estaba trabajando con agentes externos para sabotear el programa y dañar la reputación de Todd, o sellos. La paranoia se extendió como un virus. Kenny, que ya tenía sus propias inseguridades y miedos, comenzó a actuar de manera errática, acusando a Celine Santos y a Yoridán Martínez de estar involucradas en la supuesta trama. Josh, influenciado por la narrativa tóxica de Horacio, empezó a vigilar a sus compañeros, tomando notas secretas y grabando conversaciones a escondidas, violando las reglas básicas de convivencia. La confianza, ese pilar fundamental del reality, se derrumbó por completo. Fabio Agostini y Stefano Piccioni intentaron mediar, llamando a la calma y a la racionalidad, pero fueron ignorados e incluso amenazados por Horacio, quien les advirtió que si interferían, serían considerados cómplices. La casa se dividió en dos bandos irreconciliables: los que creían en la conspiración inventada por Horacio y los que se sentían víctima de una casa de brujas injusta. Kaeli, observadora silenciosa, notó que algo no encajaba.
Vio cómo Horacio manipulaba las situaciones, cómo cambiaba la historia cada vez que la contaba. Pero antes de que pudiera actuar, la situación estalló. Durante la noche anterior al incidente de la policía, Verónica del Castillo confrontó a Horacio en el jardín. Le exigió saber qué estaba haciendo con el teléfono de Sandra. Horacio, acorralado y arrogante, se rió en su cara. Le dijo que ya era tarde, que el daño estaba hecho, que había enviado una copia de los mensajes a una fuente externa, alegando que era una medida de protección. Verónica, horrorizada, comprendió que Horacio no solo estaba destruyendo la dinámica del juego, sino que estaba cometiendo un delito grave al filtrar información privada y falsa a terceros. Intentó quitarle el teléfono, pero Horacio la empujó, haciéndola caer al suelo. Ese empujón fue visto por Luis Coronel, quien salió corriendo a buscar ayuda, pero no encontró a ningún productor en los pasillos exteriores. La casa parecía aislada, abandonada a su suerte. Luis regresó, pálido, informando que no había nadie. Fue entonces cuando sonó el timbre. No era el timbre suave de la producción. Era un golpeteo fuerte e insistente acompañado de voces que exigían apertura inmediata. El momento actual, con la policía frente a la puerta, es la consecuencia directa de esa cadena de mentiras y manipulaciones. Horacio Pancheri, en su intento de jugar a ser el detective y el juez, había activado una alarma real. Al enviar los mensajes falsos y alterados a una dirección externa, había generado una alerta de seguridad que fue tomada en serio por las autoridades locales. Alguien, quizás un vecino o una figura legal asociada a la producción, recibió la información distorsionada y llamó a la policía reportando una posible situación de secuestro o violencia doméstica dentro de la propiedad. La ironía era aplastante. Horacio quería exponer a sus rivales, pero al hacerlo, había expuesto a toda la casa a una intervención legal real. Ahora, mientras los golpes en la puerta continuaban, el miedo era palpable. Sandra Itzel lloraba en silencio, abrazada a Curby Selma sin entender por qué su teléfono había sido usado en su contra. Celine Santos miraba a Horacio con una mezcla de odio y disbelief, comprendiendo finalmente la magnitud de su traición. La puerta comenzó a ceder. Los cerrojos electrónicos, diseñados para mantener a los famosos dentro y al mundo fuera, fallaron bajo la presión de la autoridad exterior. Con un chasquido metálico, la puerta se abrió de par en par. La luz del exterior inundó la sala, cegadora, revelando a 3 oficiales de policía con las manos en sus cinturones. Listos para intervenir, el aire se volvió denso, difícil de respirar. Los oficiales entraron con paso firme, escaneando la habitación, evaluando la amenaza. ¿Quién era la víctima? ¿Quién era el agresor? La confusión reinaba. Horacio Pancheri intentó hablar, intentó explicar su versión de los hechos, pero su voz temblaba. Su arrogancia se había desvanecido reemplazada por el pánico puro. Verónica del Castillo se adelantó, con la dignidad intacta a pesar del susto, y señaló directamente a Horacio. Él es el responsable, dijo con voz clara y firme. Él filtró la información. Él causó esto. Los oficiales se giraron hacia Horacio. Le pidieron identificación y le ordenaron que se mantuviera quieto. Horacio miró a sus compañeros, buscando apoyo, pero encontró solo rostros endurecidos. Rostros de personas que habían sido traicionadas de la manera más profunda posible. Kenny Rodríguez negó con la cabeza, arrepintiéndose de haber escuchado las mentiras. Josh Martínez bajó la mirada, avergonzado de su complicidad. Fabio Agostini y Stefano Piccioni intercambiaron una mirada de alivio y justicia. Sabían que la verdad, aunque tardía, había salido a la luz. Kaeli, desde su rincón, observaba cómo el aliado inesperado aparecía no como una persona, sino como la propia realidad implacable que Horacio había ignorado. La estructura de poder que él había construido sobre mentiras se derrumbaba en segundos. La policía no estaba allí para jugar, estaban allí para investigar un delito, y Horacio era el principal sospechoso. Mientras los oficiales comenzaban a hacer preguntas, separando a los habitantes para tomar declaraciones individuales, la tensión no disminuyó, sino que cambió de forma. Ya no era el miedo a lo desconocido, sino el peso de las consecuencias. Cada palabra dicha, cada acción tomada en los últimos días sería analizada, escrutinizada y juzgada. Sandra Itzel recuperó su teléfono, pero el daño emocional ya estaba hecho. La privacidad, ese lujo efímero de la fama, había sido violada. La casa, que antes era un escenario de entretenimiento, se había convertido en una escena del crimen psicológico. Los participantes se dieron cuenta de que las cámaras no eran su única audiencia. Ahora, la ley también los observaba. Horacio fue llevado a una esquina, aislado, mientras los otros respiraban con dificultad, procesando el shock. Verónica se acercó a Luis Coronel y le agradeció con la mirada por haber intentado ayudar, aunque al final, la justicia llegó por vías que ninguno esperaba.
En medio del caos, Celine Santos tomó la iniciativa de organizar a los demás, asegurándose de que todos estuvieran bien, demostrando un liderazgo que nadie le había reconocido antes. Su calma en medio de la tormenta fue crucial para evitar que el pánico derivara en más violencia. Mientras tanto, Horacio murmuraba para sí mismo, repitiendo que todo era un malentendido, que él solo quería proteger el juego. Pero sus palabras caían en oídos sordos. La gravedad de la situación era evidente. La intervención policial no era parte del guión. No había productores dando instrucciones. Esto era real. Y en la realidad, las acciones tienen consecuencias que no se pueden editar ni borrar con un corte de cámara. La noche se alargó interminablemente. Los oficiales permanecieron en la casa durante horas, revisando pruebas, hablando con cada participante. La dinámica del grupo había cambiado para siempre. Las alianzas antiguas estaban rotas. La confianza, una vez perdida, es casi imposible de recuperar. Horacio Pancheri, el supuesto estratega, se había convertido en el paria, el villano cuya ambición lo había llevado a cruzar una línea que no se podía regresar. Su caída no fue solo social, sino legal. Aunque no fue arrestado esa noche, la sombra de la investigación pendía sobre él, y sobre todos los que habían permitido que su comportamiento tóxico prosperara. Kenny y Josh se disculparon públicamente con Sandra y Verónica, admitiendo su error de juicio, pero las heridas estaban abiertas. La casa cayó, no físicamente, pero moralmente se desplomó. Al amanecer, los policías se retiraron, dejando atrás una advertencia severa y una sensación de vulnerabilidad permanente. Los habitantes de la casa de los famosos 6 se quedaron solos de nuevo, pero la soledad era diferente ahora. Era pesada, cargada de culpa y de miedo. Sabían que el mundo exterior había entrado en su burbuja y que nada volvería a ser igual. Horacio se encerró en su habitación, evitando la mirada de todos. Verónica, por su parte, se sentó en el sofá principal, mirando fijamente a la cámara, consciente de que millones de personas estaban viendo su victoria silenciosa. Cheque mate, parecía decir su expresión. La justicia será feita, no por votación, sino por la verdad cruda y desnuda. Este caso nos deja una reflexión profunda sobre los límites del entretenimiento y la responsabilidad individual. A menudo, en estos programas, olvidamos que detrás de los personajes hay seres humanos capaces de cometer errores graves, impulsados por el ego y la competencia. Horacio Pancheri representa ese peligro, la creencia de que el fin justifica los medios, incluso si esos medios implican destruir la vida de los demás y poner en riesgo la seguridad de todos. Es fascinante y aterrador ver cómo una mentira pequeña puede crecer hasta convertirse en una bestia incontrolable. La intervención de la policía fue el recordatorio brutal de que hay reglas que no se pueden romper, ni siquiera bajo los focos de la fama. Como creador de contenido y observador de estas dinámicas, me impacta la rapidez con la que la percepción cambia. Un día eres el líder, al siguiente eres el acusado, la fragilidad de la reputación es extrema. Personalmente creo que este episodio marcará un antes y un después en la temporada, no solo por el drama, sino por la lección ética que impone. Los espectadores debemos estar atentos porque la línea entre el juego y la realidad es más delgada de lo que pensamos. La arrogancia de Horacio no solo le costó el juego, le costó su dignidad. Y mientras la casa respira agitada, esperando el siguiente movimiento, nos quedamos con la incógnita de quién pagará el precio final por este caos. ¿Podrá Horacio recuperarse de esta caída libre? ¿O la casa lo expulsará antes de que la justicia externa termine su trabajo? La